Pasar la página es un término que después del 28 de julio muchos han acuñado para hablar de esas personas, de esos dirigentes políticos o, bueno, hasta de periodistas, de cualquiera que de alguna manera trate de abordar el escenario político posterior al 28 de julio y no profundizar en lo que también otros después del 28 de julio llamaron la duda razonable de lo que ocurrió en nuestro país el 28 de julio. Y sobre ese tema, bueno, Enrique Ochoa Antich nos está hablando 3 puntos claves que tenían que ver, que pasar la página, bueno, sea de alguna manera desde la oposición no se ha criminalizado, el que piense en elecciones Satanizado, le hace el juego al gobierno, sí. el que hable de 2025 sin reclamar el 28 de julio le hace el juego al gobierno, pero al final, por eso antes de ir a la pausa le decía a Enrique Ochoa que bueno, la política no se acaba ni el 28 de julio ni se acaba el 10 de enero. Sí, quizás incluso más que pasar la página, lo que hay que hacer es cerrar el libro y abrir otro, ¿no? Y comenzar a leer otro libro. Pero yo le decía que estos días, por cierto, a mi buen amigo Carlos Tablante, al que quiero y aprecio muchísimo, le escribí por ahí un comentario a un amigo que me envió una entrevista que le hicieron a él en España, y yo comentaba que creo que se cometen 3 errores cuando se anatemiza el concepto de pasar la página. En primer lugar, las personas que dicen no se puede pasar la página piensan que pasar la página es olvidar. Cuando uno lee un libro, si tú quieres avanzar, tienes que pasar la página. Si no pasas la página, no puedes avanzar en la lectura del libro. Ahora, cuando pasas la página, no olvidas. Porque si tú olvidas lo que has leído, entonces no puedes entender lo que vas a leer, no puedes entender el futuro. Pasar la página no significa olvidar, significa recordar. Por el contrario, yo digo que, reivindico, que hay que recordar lo que pasó el 28 de julio. Ahora, el segundo error que comete, creo, la oposición cuando anatemiza el concepto de pasar la página y dice hay que recordar, no se puede olvidar el 28 de julio, es que piensan que lo único que hay que recordar el 28 de julio son los errores del gobierno y no los errores que cometió la oposición. Entonces, resulta que también hay otra cara del 28 de julio. No puedes decir, recordemos el 28 de julio, y entonces solamente hablas de que se escamoteó, se escamoteó la voluntad popular y entonces eso no puede ser olvidado, de acuerdo. Ok, eso no debe ser olvidado. Pero resulta que tú fuiste a unas elecciones, no puede ser que tú no vayas a recordar que fuiste a unas elecciones y por primarias elegiste la candidatura que más rechazaba el gobierno, y no es que la rechazaba porque le daba la gana, es porque era una candidatura que había propuesto sanciones, había promovido sanciones, había promovido recompensas en Estados Unidos porque había pedido invasión militar a Venezuela, etcétera, etcétera. Era la inhabilitación también. Era la candidatura más rechazada. En segundo lugar, que era una candidatura inhabilitada. Por lo tanto, tú ya de partida estabas haciendo una campaña desafiando al régimen. No estabas buscando un acuerdo con el régimen para producir un cambio político. Entonces ya aquí había otro problema. Y muchos dijimos además, y se nos dijo, no, sí se va a inscribir, ellos no pueden hacer elecciones sin mí, decían por ahí algunos. Bueno, estaba inhabilitada. Arrancó la campaña diciendo, esa candidatura, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso. Entonces, un régimen al que tú dices que es una dictadura, que es un régimen autoritario, autocrático, sanguinario, etcétera. Entonces tú pretendes que tú le dices, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso, y entonces él te va a entregar la llave de Miraflores envuelta en celofán y con un lacito de arriba, como decía aquel. Entonces, eso es no comprender el adversario que tiene. Después, entonces, mantienes y de alguna manera tácitamente estás respaldando las recompensas y Estados Unidos no hace ningún gesto para levantar las recompensas que son ignominiosas, independientemente de que uno pueda estar en desacuerdo con el gobierno o no. Yo no puedo estar de acuerdo con una cosa tan ignominiosa como esas recompensas tipo del lejano oeste que aprobó Estados Unidos. Yo leí el documento de la Fiscalía, del fiscal Barr, en aquella oportunidad, y ahí no hay ninguna razón para que se pueda aprobar nada en contra
del presidente Maduro. Creo que las recompensas son Sí, 15 Maduro, 15 millones de Diosdado, dólares. Maduro, Diosdado y Padrino. Bueno, eso no puede ser aceptado. Bueno, entonces están las recompensas, están las sanciones, promueves y te abanderas del juicio en la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, después sale otro nombre, cuando se ve que la candidatura no puede ser y que la de Corina no funcionó y tal, entonces sale un nombre que de pronto algunos pensamos puede ser potable, que fue el de Manuel Rosales, porque, bueno, habían mantenido una relación institucional entre el presidente de la República y el gobernador del estado Zulia. Además, el gobierno incluso le permite la tarjeta de la MUD a quien se pensaba que si no era la persona elegida en primaria, iba a ser el líder de la oposición del Estado, gobernador del Estado, que acababa de ganar con 53% de los votos, el Estado más poblado del país. Entonces, apenas sale esa candidatura, hay una campaña de descrédito infame contra Manuel Rosales y destruyen esa candidatura. Entonces, tú no puede ser que tú efectivamente no olvides el escamoteo, la voluntad popular, pero entonces sí te olvidas de todo esto. Esto no ocurrió. Y entonces tú pretendes que un gobierno como el del presidente Maduro, en estas circunstancias, iba a favorecer y a propiciar un traspaso de gobierno. Y el tercer error es que entonces, si tú no pasas la página en el sentido, como te digo, sin olvidar, tú pasas la página y no olvidas, y tienes las lecciones de lo que leíste y aprendiste de lo que leíste, pero te mueves. Hay una nueva realidad. Claro. Incluso desde el punto de vista de la oposición extremista, hay una nueva realidad, porque es un gobierno, bueno, que está ejerciendo el poder con mayor autoritarismo, con mayor, a mí me parece, como que decía en el primer negro, muy triste cuando veo a los líderes del gobierno gobernando para eso, ¿no? Esto es una conspiración aquí, 2.000 presos allá, etcétera. Entonces, pero tenemos una nueva realidad, y hay que pasar la página y pasar a unas nuevas estrategias. Las únicas estrategias posibles, distintas a estas, porque la ruta democrática, yo también siempre digo, la ruta democrática no solamente es el voto y el acuerdo. Si tú no tienes acuerdo con un régimen tan duro de partido-estado como es este régimen político, entonces si tú no tienes un acuerdo con él, como se buscó acuerdos con todos los regímenes autoritarios, con el de Pinochet, con el de los blancos de Sudáfrica, con el del nuevo comunismo de Europa Oriental, con el del fascismo, del franquismo, el fascismo franquista español, etcétera, se buscó acuerdos. Si tú no tienes acuerdo, entonces el voto es un instrumento de la política de fuerza. ¿Qué fue lo que decían en la campaña electoral? Mira, vamos a votar, nosotros vamos a ganar y después te vamos a meter preso. Entonces, bueno, si tú pretendes que de esa manera te van a entregar la presidencia de la República, por Dios. Que, hablando ya de lo que viene y en ese sentido de aprender la lección y pasar la página, entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál cree Enrique Ochoa Antich que puede ser la estrategia? Porque la estrategia que vemos hoy es que todo el mundo está esperando el 10 de enero. Sí. No, y más allá de eso, no hay camino hacia un diálogo y, por supuesto, en la Asamblea hay un desarrollo, un diálogo, pero estos sectores no están sentados allí. Dicen que ese diálogo es una propaganda y que allí no hay nada que negociar en esa mesa. Bueno, no sé si tenemos tiempo para Sí. pero yo quería comentarte que efectivamente, bueno, evidentemente que la estrategia hacia el futuro, yo no digo de la oposición, digo del gobierno y de la oposición. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros los venezolanos para salir de esta situación? Porque ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues los venezolanos, vamos a decir que estamos en el medio, entre que no estamos de acuerdo en esta pelea perpetua, en esta camorra perpetua que ha destruido al país en estos 25 años. Aunque, por cierto, Chávez tuvo 10 años de paz, ¿no? Desde el año 2003 y 2013. Y al final, en el 2013, entregó un país devastado económicamente, destruido institucionalmente, y ha sido quizás el periodo de mayor destrucción nacional que prosiguió después con Maduro. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener si esta camorra continúa? Bueno, esto que conocemos, el mismo país que nosotros tenemos. Hay una forma de salir del problema. Hay una forma de salir del problema, que es que gobierno y oposición se pongan de acuerdo.
Entonces, claro, uno dice esto y la gente dice, pero eso es imposible. Bueno, entonces es imposible, está bien, entonces seguiremos en esta situación. Entonces solamente hay dos alternativas. El gobierno impone a la fuerza su proyecto, aunque sea minoritario y aunque la mayoría del país rechace ese proyecto, y el gobierno entonces pretende a la fuerza imponer el proyecto, lo cual significa una situación complicada, pues hay una crisis de legitimidad, las sanciones van a continuar, no se levantan las sanciones, la política económica del gobierno, dicen que él quiere vender 300 empresas. ¿Qué capitalistas, al menos de Occidente, van a venir a comprar las empresas si hay sanciones de Estados Unidos? Entonces, ¿qué política de privatización, qué política de apertura económica puede producir los resultados necesarios si no hay un acuerdo en Venezuela? Que sería lo único que permitiría levantar las sanciones. Entonces vamos a seguir por esa vía. Y por el otro lado, entonces vamos a seguir con una oposición extremista que lo que está buscando es una salida de fuerza, una intervención militar, que está arrodillada a las puertas del Departamento de Estado esperando a ver si desde las frías oficinas del Departamento de Estado, que calculan todo de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, dan el paso o no de una intervención militar, que será entonces lo que ellos están esperando. Pero en ese camino para que oposición y gobierno se pongan de acuerdo tiene que haber voluntad, pero hoy no parece haber voluntad, porque así como dice Enrique Ochoa antes, que algunos están esperando a ver qué pasa en el Departamento de Estado y qué va a pasar el 20 de enero de 2025 con la posición que pueda asumir el nuevo gobierno. Bueno, desde Venezuela quienes no de alguna manera se plantean para 2025 el escenario electoral, bueno, se está construyendo un andamiaje legal para apartarlo de alguna manera yo te diría, te voy a hablar, digamos, de la visión de lo improbable, por no decir de lo imposible. ¿No? Como también le escribí al amigo en el mensaje que circulé por allí, le decía, bueno, esto me lo puedo permitir yo, que no estoy en ningún tipo de organización ni de activismo político, pero es un sueño, sencillamente. Yo te diría que hay dos necesidades. Una, que la oposición se recomponga, que haya una recomposición a lo interno de la oposición, que los sectores más moderados de la plataforma se desprendan de los sectores más extremistas, Manuel Rosales, Enrique Capriles, que a cada rato dan señales, pero no terminan de dar el paso de deslindarse del extremismo para aislar al extremismo y se acerquen a la otra oposición, pero a la que no es una oposición gobiernera, pero que está en el centro del debate político. Y por otro lado, no sé si en el próximo negro tenemos otro negro. No tenemos, entonces te lo voy a decir una vez. Y que Maduro tuviese la audacia el 10 de enero de decir, yo convoco a un cogobierno, convoco a un gobierno de unidad nacional. Él incluso habló de la necesidad de un diálogo, de la madre de todos los diálogos. Bueno, atrévase. ¿Por qué no le propone, por ejemplo, como hicieron los polacos, Jaruzelski, que es general, presidente del comunista de Polonia, le ofreció a la gente de Solidaridad tener el primer ministro? Porque es que Maduro no puede ofrecerle a los sectores moderados de la plataforma unitaria participar del gobierno. Y imagínate tú una circunstancia en la cual el presidente de la República, como jefe de Estado, así fue en Polonia durante 2 años, como jefe de Estado, comandante de las Fuerzas Armadas, preservándose el Ministerio de Relaciones Interiores, el control de las policías, etcétera, ofrece la vicepresidencia a los sectores moderados de la plataforma unitaria. Imagínate tú a Manuel Rosales, vicepresidente de la República. Y entonces inmediatamente se levantan las sanciones, inmediatamente hay un despegue. Claro, da otra perspectiva del gobierno. Y hay un despegue económico inmediato de Venezuela. Y las condiciones materiales de los venezolanos se producen de inmediato, es decir, mejoran de inmediato las condiciones materiales. Y Maduro pasa a la historia, quizás como uno de los mejores presidentes, porque logró esa apertura. Ahora, para eso se requiere audacia, para eso se requiere estatura, que a veces parece que no se requiere voluntad, bueno, también, tanto del que lo acepta como el que lo propone. Así es. La cosa es que Manuel Rosales acepte eso. Así es. Bueno, sí lo aceptaría. Yo estoy seguro que Manuel Rosales lo acepta. Ahora, si es producto de un acuerdo, claro, es decir, un acuerdo programático para sacar al país de esta situación. Estamos metidos en un foso. Lo normal es que los venezolanos nos sentemos en una mesa y nos pongamos de acuerdo. Y a los que quieren guerra y a los que quieren
soluciones extremas por la vía de la violencia, los pongamos a un lado y los que estamos en el medio nos pongamos de acuerdo. Enrique Ochoa Antich con nosotros Gracias. en el estudio. Gracias por acompañarnos. 7:17 minutos. A la pausa y seguimos con más. Fernando Jauregui con Ecoprácticas. Ecoprácticas llega a usted por cortesía de Todopartes Horizonte.